Bien, vamos a tener nuestra cuarta enseñanza. Anoche comenzamos este ciclo de enseñanzas con el tema Evitando el fuego amigo. Anoche hablamos del primer tema, los que estuvieron aquí, hablamos sobre evitando juzgar según las apariencias. Hoy en la mañana hablamos dos temas. El segundo fue evitando las discusiones inútiles. El número 3, evitando la intolerancia religiosa. Y hoy vamos a hablar evitando la discordia entre hermanos. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. Quiero que leamos con mucha atención estos versículos. Dice así: 6 cosas aborrece el Señor. ¿Qué aborrece el Señor? 6 cosas. Dice, y aún 7 abomina, o sea, tiene una repulsión el Señor de 6 cosas y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Versículo 17. Los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Eso Dios tiene una repulsión, no lo puede tolerar en ninguna manera porque es un Dios santo y su naturaleza es totalmente contrario a estas cosas que Él dice que Él aborrece. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres un Dios santo y tu mandamiento es sed santos porque tú eres santo. Y Señor, tu palabra es la que nos santifica, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Que a través de la enseñanza, Señor, tú nos des convicción de qué es lo que tú quieres que cambiemos en nuestras vidas. Dame sabiduría para hablar, Señor, para poder explicar de manera sencilla y a mis hermanos entendimiento para entender y obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos 10 años aproximadamente, el Señor me llevaba de una manera constante a estas escrituras, que está en Hechos 20:28. Yo no entendía muy bien por qué, pero de continuo aparecían en mis lecturas, alguien las mencionaba, me mandaban un texto y eran estas. Que dice así, Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Un obispo es el que cuida el rebaño, ¿sí? Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar es cuidar, alimentar, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor. Los pastores no somos dueños de la iglesia. Hay pastores que dicen, esta es mi iglesia, aquí mando yo. Pues por eso está como está. Porque si mandara el Señor como dueño, sería otra cosa. Entonces dice que Él la ganó. También se puede traducir por la compró con su propia sangre. Versículo 29, está hablando el apóstol Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando estas escrituras venían a mi mente y siempre en la lectura, yo decía, Señor, pero pues todo es amor y paz aquí, pues
lobos rapaces. Entonces, pues, empecé pues, en oración a buscar al Señor y Dios me empezó a dar una serie de mensajes, ni siquiera yo los estaba buscando, y me empezó a dar una serie de mensajes que tenían que ver con el cuidado de la iglesia. Y cuando yo le hablaba a pastores, les hablaba, cuiden la iglesia porque hay una inquietud en mi espíritu, porque el Espíritu Santo me está impulsando a dar estos mensajes, porque se va a venir una oleada de lobos rapaces sobre el rebaño. Y me miraban así, ¿no? Así como, ¿cuál? Si todo es amor y paz, todos nos amamos. Entonces yo empecé a hablar sobre, pues dando esta alerta en inicio a mi congregación. Esa era mi visión, era chiquita, ¿no? O sea, dije, pues yo voy a cuidar a los que Dios me encomendó. Y entonces mi enfoque era únicamente a la casa de oración en Guadalajara, que ciertamente son varios miles, pero pues mi visión seguía siendo bien cortita. Entonces los mismos hermanos me decían, pastor, ¿y por qué dice esas cosas? Si pues cuál, si todos los hermanos nos amamos. Yo le decía, no, pero vendrán lobos. Y yo recuerdo que hace 10 años el internet no tenía el auge que hoy tiene. No tenía ni la velocidad, ni lo que hoy es internet. En 10 años ha sido un avance, pero extraordinario. Entonces, en esos mensajes que yo comencé a dar, entre ellos hay una serie que se llama El Verdadero Evangelio. Quizás algunos lo hayan escuchado. Esas enseñanzas ya tienen 10 años aproximadamente. Entonces, la gente, nosotros no teníamos página de internet ni nada, pero algunos empezaban a subir las enseñanzas. Entonces, gente me empezaba a decir, oye, fíjate que hay un pastor en tal país o en tal lugar que está predicando cosas muy parecidas a las que tú estás predicando. Ah, pues qué bueno. Una vez alguien me dijo, oye, ¿has escuchado a fulano de tal? Le digo, no sé ni quién es. Dice, no, sí sabes, lo que pasa es que le pirateaste el mensaje. Yo le dije, no, la verdad no sé de qué me estás hablando. Dice, casi idéntico es el mensaje. Le dije, mira, la verdad, aunque haya sido así, sigue siendo la palabra de Dios. Pero lo que me empecé a dar cuenta es que no solo Dios había hablado a mi corazón, sino un buen número de hombres de Dios, de mujeres de Dios, de que vendría una oleada de lobos rapaces que iban a hacer pedazos el rebaño del Señor. Y empezó por el internet, empezó a avanzar y se empezó a correr de una manera muy notable esos mensajes. No, yo recibí hasta amenazas de muerte, así literal, amenazas de muerte. Por hablar eso, por querer proteger al rebaño. En una ocasión recibí un correo firmado por 3 predicadores muy conocidos, no es necesario que los nombre, muy conocidos. Y en ese correo venía una propuesta. La propuesta era la siguiente: que nos unamos para hacer un frente común en contra de los lobos. Entonces, bueno, en ese tiempo que yo recibí ese correo, ya mucha gente como que estaba despertando, ¿sí? Como que, ay, pues se me hace que yo estoy en medio de lobos. Y recibíamos, pero cientos, por no decir miles de correos de personas de cómo estaban siendo devoradas por los lobos rapaces, que ahora ya cualquiera, todo mundo sabe quiénes son los lobos, ¿o no? Ahorita ya es bien difícil que a ustedes se los traguen los lobos, porque ya los discernieron, ya se dieron cuenta, ya escudriñaron un poco más. Entonces la propuesta era esa, de juntarnos, unirnos en un frente común contra los lobos rapaces y denunciarlos. Entonces a mí la idea de inicio me pareció excelente. Entonces oré al Señor, le dije, Señor, pues esto está bien. Y me dice el Señor, no lo hagas. Y yo la verdad que me turbé, ¿no? Pero Señor, pues no lo hagas, me dice. Fíjate bien lo que te voy a decir. Llegará el tiempo en que entre ustedes mismos se darán con todo,
se asesinarán, no literalmente, no, yo lo entendí que no era literal, se harán pedazos unos contra los otros. Y yo dije, la verdad yo no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, pero les contesté a estos pastores y les dije, pues miren, yo oré, el Señor me dijo que no, se enojaron y me dijeron un montón de cosas, pero yo me detuve allí, no hice nada, pero seguí predicando. Bien, transcurrieron los años. El día de hoy, como decía hace un momento, ya mucha gente está percibida, ¿sí? Empezaron a multiplicarse los blogs y las páginas en Facebook, páginas en blogs, denunciando los falsos profetas. De 5 páginas que había en ese entonces al respecto, ahora ya podemos decir que hay cientos o miles. Quizás hasta usted tenga la suya, defendiendo la sana doctrina y descubriendo los lobos rapaces y todo eso. Y qué bueno. El asunto es que yo empecé a notar, lo que el Señor me había advertido, lo empecé a notar. Como ya todo el mundo ya sabe quiénes son los lobos, y como a todo el mundo le gusta, o a muchos les gusta que les pongan like en su Facebook, que me gusta lo que escribieron, con tal de ganar fans o seguidores, escriben y escriben y escriben y escriben. Y yo empecé a notar cómo empezó una guerra entre nosotros mismos. ¿O no? ¿Sí lo han notado o no? Bueno, ahorita vamos a ver si es verdad o no lo que estoy diciendo. Pues así fue como se empezó a desarrollar todo este asunto. El punto aquí es el siguiente. El año pasado, como en hace aproximadamente, como en diciembre del año pasado, yo estaba muy inquieto con esto porque empezaba a ver que empezaron a tirarse. Los que me escribieron hoy se odian, pero con odio jarocho. Se tiran, mutuamente se dicen apóstatas, herejes. Una cosa espantosa. Yo le dije al Señor, ay Señor, pues me libraste, pero no porque yo sea alguien especial, porque sin duda que Dios a todos nos habla. La diferencia puede estar en obedecer o desobedecer, ¿sí? Entonces yo muy inquieto con esto, estaba leyendo unas crónicas, a mí me gusta mucho la historia, y estaba leyendo algo sobre la Segunda Guerra Mundial, y ahí encontré una frase que me llamó la atención, que el fuego amigo, dije, el fuego amigo, y lo empieza a narrar, entonces, de lo que era el fuego amigo. Entonces, le voy a compartir algo de ese escrito que yo estaba leyendo. El fuego amigo es, en la jerga militar, se denomina fuego amigo a los disparos provenientes de soldados del mismo bando. Este tipo de incidentes son producidos por errores humanos, debido a fallas en la identificación del objetivo. Las bajas por fuego amigo se producen frecuentemente en las acciones aire-tierra, tierra-aire. Las razones pueden ser varias, entre ellas la altitud en la que viene el avión no distingue al enemigo y a la velocidad que viene, no lo distingue. Otra puede ser los reflejos de la luz del sol que encandilan y confunden. Otra es la falta de experiencia de los mismos pilotos o la falta de entrenamiento de los mismos pilotos. Y decía este artículo que la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto en el que el fuego amigo se convirtió realmente en un grave problema. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, no sé, puede ser que hayamos visto alguna película donde se ve que un pelotón, ¿verdad?, de norteamericano, ya ven que ellos siempre ganan las guerras, ¿no? Y más en las películas. Entonces, de pronto los alemanes los sitian y los emboscan y los empiezan a acribillar y los empiezan a matar de uno por uno.
y están a punto de extinguirlos. Entonces por allí el sargento, el que va al mando, toma el radio, pásame el radio y empieza: auxilio, auxilio, manden refuerzos porque nos están masacrando. Entonces, pásame las coordenadas donde está. Pues estamos, y empiezan ahí sus cosas, ¿no? Sus claves. Entonces dicen: 10 minutos está la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, pero avisen a todos que se cubran, pero ya, porque en 10 minutos están allí los aviones, se van a bombardear ese punto. Entonces pasan la voz y vienen los aviones a velocidades supersónicas y esos empiezan a tirar. Y no sé si ustedes han notado en esas películas que al explotar las bombas o al recibir los disparos calibre 50, barren con todo lo que se encuentran. Las balas no distinguen. Y matan sí al enemigo, pero se llevan a algunos del mismo ejército. ¿Han visto ese tipo de acciones? Pues son reales, en la vida real. Dice ese artículo: a fin de reducir la probabilidad de incidentes de ese tipo, los ejércitos de las naciones en guerra, distribuyeron tarjetas y diagramas de identificación de los aviones aliados y enemigos, según su silueta y cómo podía ser detectada por las tropas en tierra, para evitar las bajas del mismo ejército. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial se comenzó a dotar a los aviones con dispositivos electrónicos llamados identificación amigo o enemigo, los cuales consistían en un transmisor instalado en los aviones que enviaba una señal codificada que era reconocida por las tropas amigas o aliadas o del mismo ejército. Dicho dispositivo ha sido perfeccionado a través de los años, aunque no ha podido evitar al 100% las bajas que provoca el fuego amigo entre las tropas del mismo bando. Termina diciendo: en 1991, durante la Guerra del Golfo, un avión estadounidense A-10 Warthog confundió una columna de camiones de transporte de tropas británicas. Lo confundió con enemigos iraquíes, la atacó y mató innumerables soldados británicos. Cuando yo leí esto, me impactó porque yo ya lo había notado, pero no sabía cómo definirlo. Y esto me trajo luz. Bueno, mi deducción fue la siguiente: eso es exactamente lo que está sucediendo en las tropas del ejército de Dios. Exactamente. En el ejército de Dios, que está formado por soldados de distintas denominaciones cristianas, han surgido muchas bajas, muchísimas. Hay muchos heridos. Soldados lavados con la misma sangre de Cristo han sido masacrados, heridos, mutilados. Hay muchos muertos y heridos ya dentro del ejército del Señor debido al fuego amigo. Porque siendo del mismo bando, lanzamos fuego, agarramos las metralletas, las AK-47 y disparamos de manera indiscriminada, sin mirar si hay niños, si hay ancianos, no, de manera indiscriminada, hiriéndonos unos a otros, matándonos unos a otros. Ya no sabemos distinguir al verdadero enemigo, así como las fallas humanas que narran del por qué se dan estas bajas en los ejércitos, en las guerras, que no saben distinguir al enemigo por ciertas circunstancias, es exactamente lo que nos está pasando. Ya no sabemos distinguir al verdadero enemigo. Confundimos a gente del mismo ejército y los atacamos acusándolos de herejes, de lobos con vestido de oveja. Ya nos volvimos contra nosotros mismos, ¿sí? Simplemente porque muchas veces no creen como nosotros creemos algunas doctrinas secundarias y empezamos a tirar de manera indiscriminada. Pero no debemos olvidar que Dios abomina al que siembra discordia entre hermanos.
Miren esta historia que es realmente trágica en la historia bíblica, que está narrada en Jueces capítulo 12. Quiero que la busque, quiero que lea junto conmigo. Jueces 12, versículo 1. Cuando yo me adentro en este mensaje me di cuenta que en realidad es algo antiguo, pero que Dios lo sigue aborreciendo. Jueces 12, versículo 1. Voy a leer y usted me sigue allí, por favor. Dice así: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, o sea, del mismo pueblo de Israel, le dijeron: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, o sea, los amonitas, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. O sea, porque no los invitaron, a la guerra, le dijeron: nosotros vamos a quemar tu casa contigo dentro de esa casa, te vamos a matar. Fíjate nada, qué reacción. Dice el 2, versículo 2, y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. O sea, ganó la victoria. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Somos hermanos, somos del mismo pueblo de Israel. ¿Por qué quieres pelear conmigo?, le dice Jefté. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, o sea, se los arrebataron. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, los sobrevivientes: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: a ver, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, o sea, no podían pronunciarlo, lo cual denunciaba que eran del otro equipo o de la otra tribu. ¿Sí me entienden? Entonces decían di Shibolet, y ellos decían Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano, le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. ¿Qué le parece? Entre los mismos hermanos se mataron. Yo cuando leí esta historia, bueno, me adentré en el tema, dije: no, es que esto está terrible. Bueno, lo ubiqué en el tiempo actual. Yo me doy cuenta que el campo de batalla del día de hoy entre nosotros los cristianos es el internet. Son las páginas de Facebook, son los blogs. El día de hoy hay una verdadera guerra en las redes sociales. Abundan los blogs, los muros, donde cada quien expone sus opiniones sobre temas que no son esenciales ni fundamentales. Y se puede ver claramente que los pleitos, las contiendas, los debates siempre terminan en palabras ofensivas. Hay agresiones de todo tipo, descalificaciones de todo tipo, y todos, por supuesto, creyendo tener la razón, y de manera celosa desean ganar todos los debates. Bueno, esto es fuego amigo, hiriendo y matando soldados del mismo bando, a diestra y siniestra. Yo debo de decir algo, hermanos. Miren, hay un principio en la Biblia que dice así: hay cosas que Dios nos dice que hagamos, ¿sí? Pero podemos hacer las cosas de dos maneras diferentes. Por ejemplo, yo puedo hacer algo correcto, algo que Dios me dice que haga, de manera incorrecta. Ese es el principio. O sea, podemos estar haciendo cosas correctas de manera incorrecta. Les voy a poner un ejemplo en la Biblia.
David, cuando sube al trono, él quiere recapturar el arca del pacto y llevarla a Jerusalén. Eso era lo correcto, ¿cierto? Porque debía estar allí en Jerusalén el arca de la alianza, el arca del pacto. Pero David lo hizo de manera incorrecta. Tomó el arca, la recapturó de los filisteos, la acomodó en una carreta tirada por bueyes y iba danzando, brincando, celebrando y todo el pueblo contento. Y de pronto los bueyes tropezaban, dice la Biblia. Y uno de los que iban allí junto, llamado Usa, tocó el arca porque según él iba a caer. Y en ese momento cayó fulminado, muerto. Y David se turbó todo y fue con el Señor. Le dijo, Señor, pero ¿por qué turbas? ¿Por qué lo de este hombre? Y el Señor le dijo, en pocas palabras más, palabras menos, le dijo, es que lo que tú hiciste no es lo correcto, de la manera correcta. Entonces él fue a la ley, fue a las escrituras y se encontró con que el arca debía de ser llevada por los levitas en hombros. Esa era la manera que Dios había diseñado. Y ahí hay una enseñanza. Dios no necesita que le ayudemos. Nosotros Dios no nos pide nuestra opinión de cómo hacer las cosas. Él siempre dio órdenes de cómo se hacen las cosas. Nosotros nada más tenemos que obedecerlas. Entonces, en este, digamos, batalla y guerra y celo por cuidar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre, yo en lo personal reconozco que en algunas ocasiones hice lo correcto de manera incorrecta. Y bueno, ese es un asunto que yo ya arreglé con Dios. Pero Él tuvo que confrontarme, y de esto no hace mucho, que fue en diciembre precisamente del año pasado. Me despertó una noche y me dijo, yo tengo cosas contra ti, se siente feo. Que Dios te diga, tú crees que estás haciendo con un celo, con fidelidad, sientes, reconoces y sabes que estás haciendo las cosas para Dios. Pero de pronto Dios te dice, como en mi caso me dijo, me obedeciste y eso está bien. Diste la amonestación y eso está bien. Pero lo que tengo contra ti es que lo hiciste de manera incorrecta. Porque yo transgredí en algunas ocasiones la línea de la defensa de la sana doctrina, de la defensa y el cuidado de las ovejas, y me brinqué del otro lado para agredir a algunas personas. Les voy a poner nada más un ejemplo de lo que hice. Esto ya lo arreglé con el Señor, porque yo le dije, Señor, ¿y con quién? Y hagan de cuenta como cuando uno enseña las fotos del iPad que uno trae ahí, o del teléfono. Hagan de cuenta que el Señor agarró su iPad y me pone la primera foto, con este. Yo los iba contando, 1, 2, 3, fueron 11, y aquí la tengo en mi lista. Entonces, yo le dije, Señor, y Él me dice, tú hiciste lo correcto de manera incorrecta. Y eso dañó en algunas áreas a algunos. Y recuerdo a le voy a poner nada más un ejemplo de esto. Yo estaba hablando un tema de esto hace como unos 7, 8 años. Entonces, yo estaba, de pronto puse un ejemplo de una señora que había venido un par de semanas antes, de allí mismo de la ciudad, a decirme que si la recibíamos para congregarse en casa de oración. Yo le dije, ¿usted viene de otra iglesia? Sí, lo que pasa es que, y me empieza a contar. Una iglesia invitó a un predicador que conoce mucho la Biblia. Es un predicador que se la sabe de memoria. Realmente es notable
su alto nivel pues de capacidad que tiene para grabarse los textos. Es un pastor que te dice, por favor lee tal escritura. Y si te equivocas te dice, no, estás leyendo otro libro, estás leyendo otro versículo. Realmente es impactante. Entonces esta señora me comentaba que llegó y apantalló a todo mundo. ¡Ay, tú sabes la Biblia! A ver, dígame, usted qué texto quiere que yo le diga. Y decía, a ver, dígame Isaías 11:5. Y se lo decía. No, estos bien apantallados. Dice, llegó un momento en que dijo, ¿ustedes creen que Dios hace milagros? Y todos dijimos que sí. Dice, pues yo voy a orar para que todos tengan su milagro. Dice, fórmense aquí. Entonces nos formamos. Y la primera persona que estaba adelante era una señora que tenía cáncer. ¿Usted qué milagro necesita? Pues yo tengo cáncer. Ah, ella tiene cáncer, dice él. Les dice a todos. ¿Cuánto pagaría en un hospital por un tratamiento así? No, pues me dieron un presupuesto de 200,000 pesos. Dice, bueno, traiga ese dinero, tráigamelo a mí y yo voy a orar para que Dios la sane. Eso hizo, dice, sí, la gente, algunos se salieron y otros se quedaron. Yo me quedé allí, yo vi una de cosas aberrantes. Y me dijo el nombre y todo de quién era, y había 2 videos como evidencia. Entonces en la predicación yo estoy hablando de algo para proteger al rebaño y puse ese ejemplo. Pero aquí, o sea, hice lo correcto para que se cuidaran de que ustedes fueran mercancía de los lobos. ¿Entiende? El asunto fue que en mi celo de cuidar las ovejas, yo dije lo siguiente, puse el ejemplo y dije el nombre de la persona, pero hasta allí, bueno, digamos que tengo sustento bíblico para hacerlo, ¿no? Y denunciar, pues si no la gente dice, ¿y quiénes son los lobos, no? Acuérdese que le estoy hablando de hace 7, 8, 10 años, la gente no estaba como ahora, como usted que ya abrió los ojos. Entonces yo dije, sí, ese gordo, dije yo. Bueno, a mí no me da mucha risa. El asunto es que pasaron 7 años y a mediados de este año, como en junio más o menos, alguien subió ese video a las redes sociales. Entonces un día me dice la secretaria, está un pastor, y me dijo el nombre. Y yo dije, ay, ese me suena. Pues era el hijo de ese pastor al que yo había ofendido, que yo me había rebasado la línea. Entonces me lo pasó, entonces le dije, hola, me dice, Pastor Chuyo Levar, le digo, sí, a tus órdenes, soy el hijo de fulano de tal. Le digo, sí, ¿qué se te ofrece? Pastor, dice, nos acaban de informar que hay un video donde usted denuncia a mi padre, donde usted lo está agrediendo. Entonces le dije, sí, tu papá es un lobo, le dije. Entonces me dice, mire pastor, le voy a decir algo. Yo no estoy de acuerdo con lo que mi padre hace. Y mi mamá le dijo, viejito, no hagas eso. Eso no es correcto delante de... Eso es lo que la gente quiere. Y se estaba enriqueciendo. O sea, dice, nosotros no estamos de acuerdo, dice. En lo que no estoy de acuerdo, dice, es en su ofensa y en su agresión a él. Y en ese momento yo dije, o sea, Dios trayéndome todos mis errores también. Entonces yo le dije, no, ¿sabes una cosa? Es verdad. Le digo, pues, dice, mire, escríbale simplemente. Mi padre ya es un anciano, dice. Él está muy conmovido, muy dolido. Dice, y más, ¿sabe por qué, pastor? Dice, porque él lo escucha y él lo recomienda a usted. O sea, él no tenía mucho metiéndose en esas cosas. Entonces, cuando yo le escribí y le pedí perdón, el Señor me dijo, no te justifiques de nada, pídele perdón directo.
Entonces yo le escribí, le dije, mire hermano, de la amonestación, de esa no me retracto, sino de lo segundo. Yo le pido y le ruego que me perdone. Y él me contestó y me dijo, hermano, te perdono. Dice, en realidad no son muchos los que piden perdón. Le dije, pero yo reconozco que fallé. Porque al tirar de manera indiscriminada, gente de él escuchó eso y le dolió. ¿Entiende? Ahora, yo le recalqué, yo no me retracto de la amonestación. Dice, no hermano, yo delante del Señor ya me arreglé también. Ya le pedí perdón al Señor, no vuelvo a hacer cosas semejantes. Y no lo hace. Y yo arreglé cuentas. Entonces, yo soy el primero en reconocer. Ahora, mi intención no era así, porque nosotros todavía hace 7 años no teníamos página de internet. Nuestra página no tiene esos años. 8, quizás 7, 6 años, no tiene mucho la página de Casa de Oración. Y saqué la K47. ¿Sí? Es como cuando alguien habla mal de mí y la gente que me ama, pues se duele, ¿entiende? Y que vamos a volver a sacar los rifles o los cañones y vamos a seguir disparando. No, en lo personal a mí me dijo, párale. O sea, como le hacen los gobiernos, ¿verdad? Trae tu metralleta y yo te regalo una bicicleta. El asunto es si constantemente nos estamos peleando los cristianos por lo que sea, ¿qué podemos esperar, hermanos? Que el Dios de amor nos niegue su gracia debido a la enorme cantidad de soldados que están amargados ahorita. Son contenciosos, se respira la actitud de contienda, de soberbia. Es espantoso lo que hemos sembrado. Ese espíritu contencioso está muy arraigado ya. La Biblia dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El día de hoy hay una guerra, pero todos contra todos. Ovejas que de pronto abren los ojos y se dan cuenta que el pastor, con o sin razón, equivocándose o deliberadamente, pues te estafó, te mintió, abusaron de ti y tú ya te diste cuenta y como el espíritu de defensa contra los lobos se te impregnó, te quedaste con eso y ahora en tu face empiezas a decir todo. Las heridas que nos provocaron o que provocamos, esas causan amargura en el corazón de las personas. Y esas estorban para que la gracia de Dios nos siga sosteniendo. Y dice que por esa amargura muchos sean contaminados. Y hoy hay mucha gente contaminada. Tenemos que hacer algo, hermanos. Pero la verdad es que muchos actualmente pasan horas en internet, literalmente horas. Hay personas que están ahí detrás de su computadora que si ahorita tú le mandas un Twitter o algo, te lo contesta. Si se lo mandas a las 2 de la mañana, ahí está, yo no sé cómo le hacen, te lo contesta. Se lo mandas a las 6 de la mañana, te lo contesta. Siempre están ahí, tú dices, bueno, ¿a qué se dedican estos? ¿Sí? Siempre están buscando noticias para ver quién cayó. Siempre están buscando el último fracaso de alguien, o qué dijo tal, o qué dijo fulano de tal. Y si encuentra por allí alguno que está enseñando o predicando cosas que ellos no creen, pues como lobos feroces ahora, de una manera salvaje, los hacen pedazos. Y ahorita ya estamos todos contra todos. Pero no se nos olvide que Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos.
Hay una confusión real, hermanos, en el cristianismo de hoy. Hace unos 3 días atrás recibí un correo que decía una señora que decía, creer o no creer, eso decía en el asunto. Dice, es que yo estoy buscando al Señor y estoy buscando enseñanzas y pues lo escuché a usted. Dice, pero escucho a otros también, pero también veo que se pelean entre ustedes. Porque yo lo empecé a escuchar, luego buscando allí, escuché a uno que dice que usted es el anticristo. Yo dije, ay, estoy escuchando al anticristo. Ya perdimos, hermanos, la capacidad de discernir cuando es un error humano de lo que es un pecado. No es lo mismo los errores humanos que los pecados. Sin duda que muchos hemos rebasado la línea más de una ocasión. Y todo bajo la bandera de defender la sana doctrina. Y barremos parejo, hermanos. Ahora, yo quiero hacerle siguiente paréntesis, decirle algo. Yo voy a seguir defendiendo al rebaño que Dios me encomendó, de los lobos. Porque acuérdese que donde hay ovejas, ¿qué hay? Eso es por naturaleza. Porque las ovejas son de los platillos favoritos de los lobos. Y si aquí hay ovejas, los lobos andan por allí. Y esos se meten a los rebaños y la advertencia es del Espíritu Santo. Que los van a despedazar. Van a hacer mercadería de vosotros. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Van a hacer te van a vender los milagros, te van a estafar, te van a mentir, te van a hacer pedazos. Y nosotros tenemos que seguir cuidando el rebaño. Pero Dios nos va dando entendimiento, ¿sí? Para cuidarlo, pero sin rebasar la línea. Y cuando un pastor en lo natural ve que viene el lobo, no le dice, señor lobo, por favor, ¿quiere usted retirarse? No, él se agarra así como David, agarra la onda y le tira. Eso es por naturaleza. Y ahí está el pastor y los ayudantes del pastor. En lo natural estoy hablando hasta de perros pastores se ayudan. Y los perros pastores cuando ven el lobo se van sobre el lobo, avisan, ladran. Y las ovejas como son bien inocentes nada más le hacen así. No saben, la oveja por naturaleza es muy inocente. Y no tiene defensa, no se sabe defender. Para eso están los pastores. Fíjese que de todos los animales del reino que Dios creó, del reino animal, la oveja es la única que necesita pastor. ¿Por qué el Señor a nosotros nos compara como ovejas? ¿Por qué no dijo, no, mis rebaños son puras jirafas? Se oye hasta raro. O no, mis elefantes, mis elefantes oyen mi voz. Imagínate, oyen rarísimo. ¿Por qué dijo las ovejas? Hay mucha enseñanza ahí al respecto. Y a los lobos no se les habla amablemente porque son lobos. Y a los lobos yo seguiré cuidándolo, al rebaño que Dios me encomendó. Yo seguiré cuidándolo porque Dios me va a pedir cuentas, ahí dice. Pero ahora tengo más cuidado. ¿Entiende? Primera de Timoteo 5:19. Unos textos que voy a leer, 3 ahorita. Son textos que violamos, son textos que hemos hecho a un lado por el supuesto celo que tenemos y lo damos por un hecho, como dije en la primera enseñanza acerca de evitando juzgar según las apariencias. Y mire lo que dice 1 Timoteo 5:19, contra un anciano, aquí un anciano no es un viejito, sino es un ministro de Dios, un pastor. Dice, contra un anciano o un pastor, un ministro de Dios, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Este principio lo hemos hecho a un lado. Hoy cualquiera habla de cualquiera, de manera indiscriminada. Oye, que el pastor fulano, sí, ya me diste que escribir en mi Face. Y admites la acusación sin comprobarlo, sin tener pruebas, sin que te conste, y lo das por un hecho. Y luego lo publicas.
Y la gente lo ve y dice, wow, ¿me dejas postearlo en mi blog? Sí, claro que sí, para alentar a las... Pero no te consta. Y hay muchos abusos en eso. Pero ¿qué dijo Jesús? Otros principios que han sido pisoteados, dichos del mismo, por la boca del mismo Jesús. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué dice? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero ¿qué se hace el día de hoy? ¿Tienes algún problema con el pastor, con algún hermano? Y vas y lo publicas al Facebook. Oye, hermano, pero es que el Señor dice, no, hay que denunciar ese lobo. Y no necesariamente, ya hay una confusión. Ya no sabemos distinguir. O sea, un verdadero ministro ya no se puede equivocar porque inmediatamente se le tacha de apóstata o de lobo. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios más discernimiento, más sabiduría. Y esto se pasa por de lado y se olvida. ¿Y qué me dice de Gálatas 6.1? ¿Qué dice Gálatas 6.1? Dice, hermanos, fíjese a quién le está hablando, a los hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ese puede ser tú, puede ser tú, puede ser tú. Hasta el que se está durmiendo. Puedo ser yo. Fíjate lo que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, ¿quién de aquí está libre de no cometer un pecado? ¿Alguien se atrevería a decir, yo ya no peco? Pues nadie. Dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué es un espiritual? ¿Que habla en lenguas? No, yo conozco gente que habla en lenguas y son más sembradores de discordias porque tienen la lengua tan larga. Sí hablan en lenguas, pero también hablan cada cosa. No, los espirituales son los que reconocen sus errores, Dios los trata, tú obedeces, quieres poner la palabra por obra, estás creciendo, estás madurando. Entonces Dios te está capacitando, ¿para qué? Para restaurar. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, restaurarle. O sea, volverle a la condición en la que estaba antes de caer. Hasta hay un dicho que todo el mundo menciona, pero en realidad no lo asimilamos como debería. Ese dicho se acuñó, no es de ahorita, ya tiene sus años, que dice que el ejército de Dios es el único ejército que asesina a sus soldados heridos. Si ustedes ven las películas, hace poco, sobre todo las de guerra, hace poco yo estaba en los Estados Unidos y allí conocí a un hermano que fue marín, y él estuvo en la guerra del Golfo, en la guerra de Irak. Entonces yo le preguntaba, él me empezó a contar algunas cosas. No quería hablar mucho, pero me empezó a contar. Yo le hice una pregunta, oye, ¿cómo está eso de que, por ejemplo, cuando ustedes, a ti te hirieron alguna vez? Dice, no, gracias a Dios, dice. Y luego él hace esto, pero nosotros tenemos instrucción de jamás dejar un herido allí. Y si ustedes se fijan en las películas, así lo hacen. O sea, hieren a alguien y siempre uno o dos, ve por él. Dice el jefe, y lo van y lo recogen, lo cargan y lo llevan. Y me dice este marín, dice, eso es verdad. Y luego surge la analogía, dice, pero en el ejército de Dios, a los heridos los rematamos. No debería de darles risa, de verdad, no es para dar risa. O sea, hay que ubicarse en el momento. Fíjense lo que estoy diciendo. Lejos de mí querer provocar risa. No se rían. Son cosas bien serias. ¿Cómo los rematamos? Cualquiera puede caer en un pecado. Cualquiera. Y los rematamos. Les damos el tiro de gracia en la cabeza,
lo publicamos. No se nos olvide que Dios abomina al que siembra discordia entre hermanos. Vamos a hacer algo. Vamos a profundizar, nos vamos a meter hasta la cocina. ¿Están listos? Vamos a hacer yo le llamo contextualizar. O sea, ¿qué quiero decir? Vamos a tratar de ubicarnos en el tiempo de Jesús, o en los tiempos de algunos de los personajes bíblicos. ¿Sí? A tratar de ubicarnos. Supongamos que estamos ahorita nosotros en los tiempos de Jesús. Algunos de ustedes son pescadores, otros son campesinos, etcétera. Y conocemos a Pedro, que era un pescador, y a veces íbamos y le comprábamos 2, 3 guachinangos. Todos sabíamos, de pronto aparece Jesús. Y nos damos cuenta y empezamos a oír su mensaje. Y algunos lo empiezan a rechazar y otros empiezan a creer. Pero conocemos al apóstol Pedro, al que él lo llamó para ser uno de sus apóstoles. Ahora, ¿cómo juzgaríamos a Pedro si, por ejemplo, estamos nosotros aquí y alguien viene, estamos todos atemorizados porque prendieron a Jesús, a nuestro maestro, y alguien llega corriendo y nosotros estamos aquí escondidos, porque parece como que estamos escondidos, ¿verdad? Y alguien llega y dice: hermanos, acabo de presenciar que a Jesús lo están golpeando, lo están escarneciendo, y nosotros estábamos todos temerosos. Y llega otro corriendo y dice: hermanos, ¿qué creen? Yo con mis propios ojos vi que una persona le dijo a Pedro: tú eres de ellos. Y él dijo que no. Y le volvieron a insistir, él dijo que no. Y una tercera vez, y empezó a maldecir, hermanos, el apóstol Pedro. Seamos honestos, ¿cómo lo juzgaríamos? ¿Ah? ¿Cómo lo juzgaríamos? Bueno, ante nuestra confusión y corto entendimiento, lo juzgaríamos de apóstata. ¿Sí o no? Y más de uno así, con ese celo santo, diría: no, Pedro es uno que volvió como el perro volvió a su vómito. ¿O no? ¿Cuántos le harían un video? Y lo colgaría a la red. Ahora contextualizándolos a ellos en este tiempo. ¿Cómo titularías ese video que harías de Pedro? Pedro, a quien Jesús le dio las llaves del reino. Sí, cómo no, ja. Ese es un apóstata, salió de nosotros, pero no era de nosotros. ¿Cómo juzgaríamos a Pablo si lo viéramos predicar en el Areópago en Atenas, Grecia? Bueno, con el poco entendimiento que hoy tenemos, lo juzgaríamos de una manera precipitada y diríamos: Pablo es un ecuménico. Hoy todo, nada más dices algo a favor de unidad, ecuménico. Cuando ni siquiera saben el significado de ecumenismo, por favor. Hay que leer más, hay que investigar. Claro, hay un movimiento del cual debemos de reservarnos la participación. ¿Sí? Pero sin duda que de manera precipitada lo trataríamos de ecuménico. ¿Cómo, Pablo? ¡Ecuménico! Un ecuménico que predicó donde los filósofos griegos daban su filosofía. Y bueno, ¿a poco no le haríamos un video? Confrontándolo públicamente, ¿no? Y diciéndole cosas como: Pablo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué te paraste en esa cueva de ladrones? Defínete, Pablo, no seas tibio. ¿Por qué reprendiste a Pedro? Y ahora tú predicas en esa cueva de lobos. Déjeme decirle algo. ¿Conocen a Armando Alducin?
¿Cuántos lo han tachado de no sé qué? Le voy a contar algo que usted no sabe y nunca he contado esto. Don Jonás González, el dueño de Enlace, hace años, bastantes años, cuando iniciaba Enlace, habló con Armando Alducin y conmigo. O sea, el papá del que ahorita lo dirige. Y nos dijo, yo quiero que ustedes sean los 2 primeros predicadores de Enlace. O sea, Armando Alducin y yo. Yo le dije, pues, y Armando también dijo, pues vamos a orar para ver si Dios es la voluntad de Dios. A mí Dios me dijo, nada de televisión, a mí. Pero a él no, a él le dijo, televisión, hazlo, entra. Fue el primer predicador de Enlace. Escuchen bien esto, para ilustrarles un poquito. Y dejar de juzgar de una manera tan precipitada, hermanos. Y empezó. Bueno, ahora está lleno de lobos ese canal, ¿sí o no? Trafica con la fe de la gente, te venden los milagros. Y la gente dice, porque saben que somos amigos, y me dicen, si es muy tu amigo, él es igual que ellos, porque el que anda con lobos, aullar se enseña, dice. Y él es un lobo rapaz. Lo que no saben, yo le digo a hermano, oye mira, dice, bueno, tú y yo sabemos la verdad, ¿por qué estoy aquí? Un día me dijo, ¿por qué estoy aquí? ¿Sabes por qué? Porque yo entré primero, los lobos llegaron después. Pero ya me tachan de lobo a mí también. Y su mensaje es totalmente diferente. Sin embargo, pues ahí está. Ahora, ¿cómo hubiéramos juzgado nosotros en esa contextualización a Apolos, que predicaba solo el bautismo de Juan? ¿Falso maestro? Bueno. Ahora, ¿se acuerdan del rey David? ¿Qué hizo el rey David? El hombre, este es un varón conforme a mi corazón, dijo Dios de él. ¿Cómo juzgaríamos al rey David si lo contextualizamos y alguien viene y nos dice, hermanos, David el rey se metió con la esposa de Urías? ¿Cómo lo juzgaríamos? No, y no solo eso, mató al marido. Más de uno diría, no, yo algo sentía que no andaba bien con él. Mi espíritu me decía que algo andaba mal allí. ¿Cuántos defensores de la sana doctrina dirían, haciéndole un video al rey David, este es el varón conforme al corazón de Dios, es un adúltero, y los adúlteros se van al infierno, y él es un asesino, él fue un falso hombre de Dios metido entre nosotros? Díganme si no lo juzgaríamos así. Sean honestos, ¿sí o no? Al menos veo sinceridad. ¿Cómo hubiéramos juzgado, escúchenme bien, al apóstol Juan? ¿Recuerdan ese pasaje en Apocalipsis donde dice que 2 veces se postró ante un ángel y lo adoró? Pero vamos a suponer que tú estabas allí, estábamos allí con él, algunos, y de pronto se aparece un ángel y le empieza a revelar cosas. Y el ángel es tan sublime y tan hermoso, y de pronto con nuestros propios ojos vemos que el apóstol Juan se apantalla con la hermosura y la revelación del ángel, y de pronto se postra. Y el ángel le dice, no, no me adores a mí, levántate, adora a Dios. Pero tú presenciaste eso. ¿Qué pensarías del apóstol Juan? ¿Qué pensarías? No, luego al Face directo. A decir, no, yo lo vi, yo soy testigo, nadie me lo cuenta. Juan es un idólatra, no es un apóstol genuino de Jesús. Y luego al rato llega alguien y dice, lo volvió a hacer. No hay duda, no hay duda. Juan es un apóstata. El que se recostó en el pecho de Jesús, ese, yo lo vi. Pues yo lo vi la primera y yo lo vi la segunda. Vamos a hacer un video.
Pero ¿cómo juzgaríamos al mismísimo Cristo, hermanos, y a sus discípulos? Si los hubiéramos o los viéramos en ese contexto, los viéramos comer con los publicanos. Lo tacharíamos como lo tacharon a él de borracho y comilón, ¿no? ¿Sí o no? Este es el Mesías, sí, cómo no. Este es un borracho. De Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? El padre de la fe. Si tú hubieras estado allí y te hubieras dado cuenta que Abraham tuvo un hijo fuera de su matrimonio, les dije que iba a ser hasta la cocina. ¿Cómo? Sí, con la esclava. ¿Se metió con la sirvienta? Sí. Pero, ¿cómo? Sí. Le harías un video, sin duda. Pero ¿cómo lo titularías? ¿Este es el padre de la fe? Díganme si sí o no haríamos eso, hermanos. ¿Y qué tal si hubieras visto a la Virgen María embarazada? ¿Y todavía sin casarse? ¿Le harías un video? ¿Cómo lo titularías? Desenmascarando a la supuesta Virgen. Diciendo cosas como, vean a María, ¿de esta saldrá el Salvador? Es una adúltera, prostituta, Jezabel. No, y los comentarios en tu Facebook, no, hombre, el contador, los comentarios no. Uno de ellos diría algo así como, adelante hermano, no desmayes, sigue desenmascarando a los falsos hermanos. Se necesita valentía para hacer lo que tú haces, mi querido hermano. Me gusta. Un argentino diría algo así como, sos un capo, te respeto tanto por tu discernimiento y tu valor para denunciar a los falsos hermanos. Denunciaste a David, denunciaste a Abraham, denunciaste a Juan, a Pedro, a Pablo. ¡Ay, hermano! Dale para adelante siempre y nunca para atrás. Estás en nuestras oraciones, que Dios te continúe bendiciendo. Y tú te sientes el defensor de todo. Pero si alguien te escribe y te dice, oye hermano, no, bájale, cálmate, no está bien lo que estás haciendo, pues das un clic y lo borras. Ahora viene aquí una pregunta fundamental. ¿Por qué no juzgaríamos de esa manera a todos los que hemos mencionado actualmente? ¿Verdad que no los juzgaríamos de esa manera? O sea, quiero decir lo siguiente. ¿Es Juan un idólatra? ¿O es un cristiano genuino que tuvo un tropezón? ¿Cómo veríamos a Pedro? ¿Cómo lo juzgaríamos así ya actualmente? ¿Verdad que nadie dice que Pedro es un apóstata? ¿Cómo lo vemos? Como un discípulo que en un momento de debilidad negó a Jesús. Ahora, ¿por qué no los catalogaríamos el día de hoy como adúlteros, como apóstatas, como hijos del diablo, como tu papá es Satanás? ¿Por qué no los juzgaríamos así? ¿Por qué no los juzgaríamos? ¿Saben por qué? Porque ya conocemos el fin de la película de su vida. Por eso. Escuchen bien lo que voy a decir. Yo no conozco el fin de la película de tu vida. Tú tampoco conoces el fin de la película de mi vida. Tú te puedes equivocar. Yo me puedo equivocar. Hay hermanos ahorita que han tropezado. Son genuinos. Pero ya los metimos a la misma caja de los herejes y de los falsos y de los lobos. Y nos hemos precipitado. Y les hemos dado el tiro de gracia. Y Dios nos lo va a demandar eso, hermanos. Es bien serio lo que estamos diciendo.
Ya no sabemos distinguir el trigo y la cizaña. Ya para todo es cizaña. Pero hay verdadero trigo, hermanos. ¿Ah? Ya no sabemos distinguir lo falso de lo verdadero. Hemos perdido la ubicación. Hemos perdido el enfoque bíblico de lo que es la defensa de la fe. Del saber distinguir los pecados de errores humanos. Las doctrinas fundamentales de las no fundamentales ya no sabemos distinguirlas. Y a todo aquel que falla lo metemos en un mismo molde. Ese es un gran error, hermanos, que estamos cometiendo. Hemos confundido la apología con la geografía y la teología con la ecología. Y el día de hoy todo el que comete una falla lo catalogamos como fauna nociva, le aplicamos el veneno correspondiente para terminar de matarlos. Pero es un gran error pensar que un verdadero cristiano, que un verdadero ministro de Dios, nunca puede equivocarse. Porque inmediatamente lo tachamos de falso, de hereje, de apóstata, todo esto bajo la capa de un falso celo de santidad. Y de la defensa de la sana doctrina, y nos escondemos detrás de un refinado orgullo que todo lo juzga mal y de que todo se escandaliza. Y empezamos a ver moros con tranchete. Esta es una expresión que se dio en la España de hace siglos, cuando los musulmanes desembarcaban para tomar todas esas tierras y blandían unos sables, pero pavorosos, que de un tajo te volaban la cabeza. Los españoles estaban tan aterrorizados que cualquier movimiento que miraban, ¡ay, un moro, un moro! O sea, todo era enemigo para ellos. Miren lo que escribió Pablo a los Gálatas, búsquenlo rápidamente, Gálatas 5:15. Gálatas 5:15. Dice así Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Yo quiero que observen algo, Estamos leyendo cosas que sucedieron hace casi 2000 años. ¿Qué significa eso? Que siempre ha existido eso, pero Dios lo sigue abominando. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? Fíjate lo que Pablo les dice. Vamos brevemente a estudiar este pasaje. Dice Pablo, pero si os mordéis, aquí la palabra morderse, o el verbo morderse, en el griego, es una palabra que metafóricamente habla de herir el alma. Habla de desgarrar el ser interior de una persona por medio de reproches y de acusaciones. La palabra griega habla de difamar el carácter del otro o atacar la integridad del otro, como lo hice yo, de lo cual ya me arrepentí. Atacando a la persona de manera directa y olvidándonos de la verdadera lucha espiritual. Eso es morderse los unos a los otros. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. El verbo comer aquí es una palabra griega que significa devorar. Pero el devorar tiene la idea de devorar como devoran las aves de rapiña, como los opilotes. Que está allí el cuerpo de un animal herido, muriendo o ya muerto, y ellos llegan y se pelean. ¿Ha visto a los buitres amontonarse ante los cuerpos de los animales muertos? Así que lo devoran y se pelean y se enciman los unos a los otros. Eso significa comerse los unos a los otros. Metafóricamente, la palabra que se traduce por comerse habla de destruirse mutuamente, injuriarse de manera mutua, calumniarse de manera mutua. Sigue diciendo el texto, mirad que también no os consumáis unos a otros. La palabra consumirse aquí en el griego significa desgastarse, consumirse,
destruir el ser interior. Habla de la fortaleza espiritual del alma, o sea, se va desgastando tu fortaleza espiritual del alma, se va consumiendo la salud del cuerpo, eso implica el texto. El carácter y los recursos se van minando, se consumen, se van destruidos, todos son consumidos en las contiendas, nos vamos consumiendo. Hubo un hermano que hace tiempo, y aquí el pastor lo conoce bien, un hermano que empezó defendiendo bien la sana doctrina y era moderado en sus pero de pronto sucedió lo que yo les comenté al principio, de pronto empezó a volverse contra los soldados del mismo bando y empezó a tirar cañonazos por todos lados. Y la gente me decía a mí cosas como: pastor, ve lo que están diciendo de ti, defiéndete, me decían. Decía, no, yo no me voy a defender, no voy a decir nada, decía yo. Entonces, esta persona, este hermano, porque yo lo sigo considerando un hermano, tenía una página, un blog en internet y empezó, ya transgredió la línea, pero se fue de una manera despiadada contra la integridad, no solo mía, sino de muchos otros. Y el pastor que está aquí lo conoce personalmente, porque fue tu amigo, tú sabes a quién me refiero. ¿Qué te dijo una vez su esposa? ¿Te acuerdas que tú me lo comentaste? No sé qué hacer con mi esposo. Siempre está en la computadora. ¿Qué voy a decirle? ¿Qué voy a decir mañana? No dormía, dice. Con los ojos así despiertos. No, pero mañana va a arder Troya con lo que voy a descubrir. Y voy a investigar a este y voy a hacer lo otro. Ya no nos cuida a nosotros. Mis hijas ya no nos hace caso. Nomás está esperando a ver qué publica en su página. Se consumió, ¿sí o no? Interiormente. Se acabó. Le pasó lo que dice ahí. Y dejó. Sí, pero ahorita está tronado. Quiero terminar con el reclamo de Dios. Unos textos que voy a leer. No necesita, nada más anótelos porque los voy a leer de corrido. Pero póngales mucha atención. Este es un reclamo que sale del corazón de Dios al respecto. Isaías 9:19. Por la ira del Señor Todopoderoso, el país está incendiado. El fuego destruye al pueblo, se comen la carne de sus propios hijos y no tienen compasión de sus hermanos. Segunda de Samuel 2:25 y 26. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab a lo lejos diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes que tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Primera de Corintios capítulo 6, versículos 5 al 8. Para avergonzarlos lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros sois los que cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Santiago 3:14 al 18. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, o sea, produce frutos de paz, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía,
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Finalmente, Isaías 11, 12 y 13. Esta es una promesa de la cual yo me tomo, me agarro. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia más, ya más envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, que eran hermanos. Quiero concluir con esto, hermanos, haciendo un llamado a todos los que se dicen cristianos. ¿Cuántos se dicen cristianos aquí? ¿Ya bajó el número o qué? ¿Cuántos son cristianos aquí? Bueno, eso es para nosotros. Y quiero hacer este llamado también a los pastores. No sé si hay aquí algunos pastores. Conozco un par de ellos que están aquí. A todos los miembros de esta congregación, de esta casa de oración, a que dejen la contienda, dejen de estar disparando a diestra y a siniestra. Tiene que cesar el fuego amigo. Tenemos que deponer las armas entre nosotros que somos hermanos de las diferentes confesiones cristianas. No vamos a poder pensar lo mismo en esos temas que no son fundamentales. Pero no podemos estarnos disparando continuamente. Entre nosotros debe de haber paz, ¿sí o no? Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es una etapa en la que yo no tengo mucho en la que he entrado aquí, en esta etapa. Pero Dios nos lleva de la mano a todos sus hijos y a todos nos habla. Yo estoy convencido que este mensaje de alguna otra manera, con otros textos quizás, Dios está hablando a otros también, porque así es el Señor. Y quiere que bajemos ya y dejemos de estar apuntando y nos dediquemos a edificar espiritualmente la vida de los que nos oyen, de los que nos ven, de los que nos leen. Si tú tienes un muro de Facebook y no lo puedes controlar y tienes ese espíritu de buscapleitos y de estar disparando, mejor ciérralo. Y cuando ya sientas que tienes control de eso y que Dios ha tratado tu corazón, puedes abrir otro. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que el Señor me puso las fotografías así como si me sacó su iPad y me dijo, aquí tengo la lista? Son 11. Y Dios me dijo, a cada uno de estos le vas a pedir perdón. Llevo 5. Pero quiero darles buenas noticias. A los 5 que Dios me mostró, yo reconocí que rebasé la línea en mi reprensión, agrediéndolos de alguna manera ya a ellos y excediéndome. Claramente, como les mencioné, el Señor me dijo, no te vas a justificar cosas, no digas cosas como, mi intención no era, no. Diles que fallaste. No te retractes de la reprensión. Pídeles perdón. Y el primero, yo dije, el primero en la lista, el primero que me puso allí. Yo dije, Señor, pero ya perdí el contacto con él. Porque éramos amigos. Él vive en otro continente. Él vive en Europa, para ser más exactos. Ya no tengo su correo, ya no sé nada. Yo hago esa oración una noche. A la mañana siguiente entra un correo. Y me entran cientos de correos. Pero abrí el correo y abrí el que estaba encima. No sé, le di clic y abrió ahí en mi iPad. Y decía así este correo, pastor, yo vivo en Europa. Dice, y yo quiero agradecerle por una serie que yo escuché, que me bendijo mucho, y nada más quiero darle las gracias.
estamos orando por usted, yo vivo acá en España concretamente, y me reúno en la iglesia fulana de tal, me dice. Entonces cuando yo leo eso digo, no. España, la iglesia, y la nombró. Entonces yo le contesto, oye, allí donde te congregas, ¿allí es el pastor del primero que estaba en mi lista? Ustedes no tienen por qué saberlo, no interesa. Entonces me contesta y me dice, sí, él es mi pastor. Yo dije, Señor, no cabe duda. ¿Quieres que me ponga cuenta? Lo hago. Y le redacté un correo. Le dije, por favor, consígueme su correo personal. Con mucho gusto, pastor. Y se tardó unos días, hasta el fin de semana, y el lunes me entra el correo. Me dice, pastor, me tardé porque quise hablar personalmente con el pastor para pedirle su correo personal. Cuando me acerqué con él, le dije, oiga, pastor, ¿no me puede dar su correo personal? Porque fíjese que yo estoy escuchando a un pastor mexicano y me ha bendecido mucho sus enseñanzas. Sí, ¿a quién estás escuchando? Le preguntó. Dice, pues un pastor que es de Guadalajara. Dice, y él hizo así una reacción. Dijo, ¿cómo se llama? Dice, yo le respondí, Chuy Olivares. Y él se sonrió. Dijo, sigue escuchándolo. Atención, sigue escuchándolo, dice, yo lo conozco. Él fue mi amigo, pero hubo un disgusto entre nosotros. Dice, yo me quedé así triste porque ¿cómo se disgustaron? Dice, que le dijo, pero dale mi correo, espero su correo. Entonces es, hermano, y me da el correo y yo me quedo, Señor, no cabe duda, ¿no? Y le redacto el correo y me lo contesta. Y me dice, Chuy, dice, yo te perdono. Sí heriste mi corazón por la forma. Lo que me dijiste era correcto y lo acepté, pero tu forma no me hirió a mi esposa. Dice, pero te perdono. Quisiera verte pronto y darte un abrazo. No sabe usted cómo dormí esa noche. Yo decía que mi conciencia estaba tranquila y que dormía bien, y sí, pero nadie es perfecto. Yo pensaba, pero ¿tengo algo contra ti? Pues me fui sobre el segundo, la misma respuesta, positiva, buena, de perdón, de reconciliación, y vino el tercero y el cuarto, y cuando llego a la lista del quinto, es uno de mis amigos con el que crecí de muchos años, hermano, allí en Guadalajara. Él es muy conocido, muy famoso, también vive en Europa. Ese fue el que más me dolió por ciertas circunstancias. Y yo le escribí y no me contestó. Y pasaron 15 días y no me contestaba. Yo dije, bueno, Señor, yo ya hice lo mío, ¿verdad? Tú sabes ya mi corazón. Pero ¿qué creen? Antes de venirme para acá, que me contesta. Yo sé que estaba luchando. Y su respuesta fue buena también. Dice, ¿sabes una cosa? Dice, mi esposa y yo te amamos entrañablemente. Jamás, dijo, olvidaremos, mi esposa ni yo mismo, los momentos que vivimos juntos en el ministerio y las cosas que pasaron entre nosotros. Yo tuve experiencias con ellos que si se las contara suenan como de película. Episodios milagrosos, totalmente sobrenaturales. Nada más le cuento un detalle para que vea el nivel de la amistad que nos ligaba. Y por una reprensión mía, pero rebasando la línea y tirando fuego, lo dañé. Una vez fuimos a África, un país musulmán. Ahí no se permite predicar. Te agarran, te meten a la cárcel y te matan. Nosotros lo sabíamos, pero Dios nos había enviado allí. Y sí, se juntaron parejas de misioneros que andaban en aquellas tierras.
Y todo de manera clandestina, nos reunimos en un sótano. No podíamos cantar como cantamos aquí. Uno de los misioneros decía, bájenle, bájenle, bájenle. Pues nos agarran, allí había como unos 35 matrimonios de misioneros, había guatemaltecos, argentinos, mexicanos, eran puros latinos que estaban allá. Y yo dije, Señor, ¿qué les doy de palabra? Dios me dio una palabra para ellos. Pero un día íbamos caminando en una de las calles de esas, una ciudad llamada Rabat, en Marruecos. Íbamos él y yo en la calle. Y venía un hombre de la otra acera y lo vimos que se atravesó y venía enfrente de nosotros. Pero venía así con una actitud así como entre sorprendido, pero a la vez con mucha seguridad, y mirándonos, y se para enfrente de nosotros, así, y dice, ustedes son. Y él y yo nos miramos, ya nos agarraron. Eso fue lo que después platicamos, ya nos agarraron. Dice, ustedes son. Dice, ustedes son siervos del Altísimo. Y nosotros. Dice, Dios me los mostró en una visión. Y me dijo, voy a enviar a 2 de mis siervos. Los vas a contactar. Dice, y hace un rato estaba yo en mi casa, fíjense. Y el Señor me dijo, levántate ahora, vete por la calle fulana. Nosotros ignorábamos el nombre de la calle. Y ahí los vas a encontrar. Ustedes son siervos del Altísimo, ¿sí o no? Y nos vimos, sí somos. Dice, hermanos, y nos abraza. ¿Te imaginas una experiencia como esa? Nos llevó a predicarle a su gente de manera clandestina. ¿Te imaginas vivir esos episodios totalmente inolvidables, hermano? Pero mi celo novato y sin sabiduría pisoteó eso. Pero le doy gracias a Dios que me contestó. Y también me dijo, ¿cómo quisiera verte pronto y abrazarte? Yo también. Voy en el 5. Me faltan 6. Ahí están en la lista. Pero estoy haciendo algo. ¿Y tú qué vas a hacer? Sin duda que disparaste en tu face. Pide perdón. Quien haya sido, lo que te hayan hecho. Mañana quiero cerrar el ciclo de conferencias con el tema evitando la venganza. Yo les recomiendo que no hagan lo posible por venir. ¿Tú qué vas a hacer? Yo no podría estarles hablando ahorita esto si yo no pongo cartas en el asunto. No me sentiría con autoridad. Pero lo hago con autoridad porque lo estoy haciendo. Y Dios está obrando, hermanos. Y ahora, si yo dormía antes bien, ahora se ha optimizado mi vida. No sé, algo ha pasado bueno en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque corregimos. ¿Están dispuestos a corregir? ¿Están dispuestos a bajar la metralleta? Y a ser promotores de la paz entre nosotros. Mire, algunos ya me han empezado a atacar y a criticar por este mensaje. No, ese Chuy ya se hizo blandengue. ¿Así? No, ese Chuy, no, ya le sacó. No. Y ya empezaron los. Pero, ¿saben una cosa? Bueno, ya mañana les contaré en la enseñanza lo que la Biblia dice de cómo debemos de reaccionar. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, tú no hagas nada. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Si es posible, hoy mismo llega a tu casa, agarra tu Face o tu blog y pon algo así, yo no sé, desde este momento cierro mi muro, porque he cometido muchos errores. He dicho cosas que no me constaban.
y ataqué a mi ex pastor, a aquel hermano y he dicho muchas cosas y pido perdón y ahí déjalo ahí cerrado. Yo no sé qué es lo que el Espíritu te diga. A mí me sacó su iPad. No sé contigo qué quiere hacer. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú tienes siempre cuidado de tus ovejas y tus ovejas oyen tu voz, Señor. Y tú nos has hablado en esta noche, sin duda. Para ti, Señor, es muy clara la advertencia de que aborreces los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos malos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Señor, reconocemos que hemos fallado, hemos disparado a diestra y a siniestra, estamos confundidos, hemos confundido a muchos, hemos sido tropiezo para otros tantos. Perdónanos, Señor, perdónanos, reconocemos, Señor. Es bueno tener un celo por las cosas sagradas, respetarlas, amarte a ti sobre todas las cosas. Pero también estamos aprendiendo, Señor, a no tener un celo que transgreda la línea. Y nosotros hemos traspasado esa línea, Señor. Gracias porque tú siempre nos llevas al arrepentimiento por medio de tu palabra, Señor. Habla a cada uno de nosotros y a los que premeditadamente o deliberadamente o inocentemente o ignorantemente lanzaron disparos pretendiendo ser en contra de los lobos, pero dando en el blanco de soldados del mismo ejército. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Pónganse de pie, hermanos. Necesitamos orar unos por otros. Pon tu mano en el hombro de tu vecino ahí, o toma de las manos, no sé, como tú gustes, y oremos. Oremos unos por otros. Nos necesitamos, somos del mismo ejército, somos lavados con la misma sangre de Cristo. Eso nos hace hermanos en la fe. Hay diferencias, sin duda, de muchos conceptos, pero tenemos que evitar la discordia. Tenemos que evitar, sí o sí, el juzgar de manera precipitada, según las apariencias. Debemos de evitar las discusiones inútiles, vanas. Señor, tu palabra dice que somos embajadores tuyos, que tenemos un mensaje. El mensaje es reconciliados con Dios. Somos embajadores de la paz, promovemos la paz entre ti y los hombres por medio del mensaje. Pero nos hemos olvidado de ese mensaje y hemos disparado a diestra y a siniestra. Perdónanos, Señor, límpianos, ayúdanos, danos tu gracia, Señor. Cuando encontremos a otros soldados que están con esa actitud beligerante, agresiva, danos palabras, Señor, para hablarles al corazón de que bajen las armas, que dejemos de disparar a diestra y a siniestra. Queremos representarte, Señor, como verdaderos embajadores del Rey de la Paz, del Príncipe de la Paz, de ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia. Danos de tu gracia, Señor.